En Málaga son 11 las imágenes marianas de la ciudad que hemos coronado canónicamente, y esta es la primera parte de la historia de esas coronaciones canónicas, algunas tan desconocidas de la ciudad de Málaga. Idoa, temporada 2, episodio 3. María Auxiliadora, 30 de junio de 1907. Aunque nos tenemos que remontar al siglo anterior, al siglo XIX, cuando Don Bosco, el principal promulgador de la devoción a María Auxiliadora, construye una basílica en la ciudad de Turín, Italia, en la que ordena ejecutar un cuadro que presidiría dicha basílica. Es tan importante la devoción a María Auxiliadora en los últimos años del siglo XIX que ya en el principio del siglo XX, concretamente en mayo de 1907, el Papa León XIII ordena coronar canónicamente a dicho cuadro. Tal fue el impacto que causó esta coronación en el mundo salesiano que no pocas fueron las casas repartidas por todo el mundo que desearon vivamente emular este acontecimiento, acogiéndose a la disposición expresada por el mismo Papa, según la cual se hacía extensivo el privilegio a otras imágenes con la misma vocación. Por ello, en Málaga, el obispo, ya el 30 de junio de 1907, corona a Nuestra Virgen de María Auxiliadora en el patio del Colegio Salesiano, emulando la coronación de Turín. Previamente, los días anteriores, se celebró un triduo de coronación en el que intervino la capilla de cantores de salesianos de Écija. Para la coronación, el patio se adornó con guirnaldas de flores de las que caían gasas de colores, y una vez coronada, los fuegos artificiales y los estallidos inundaron el patio. Las bandas del colegio tocaban y las campanas de la ciudad repicaban a gloria. La Auxiliadora se convertía así en la primera Virgen coronada de Málaga y la segunda de Andalucía, tras la Virgen de los Reyes de Sevilla. Ya en la tarde del 30 de junio, la Virgen recorrió las calles de su barrio en una procesión triunfal, y su coronación hizo que su devoción aumentara descomunalmente en los siguientes años. La devoción de la Auxiliadora en Málaga siguió siendo palpable hasta el estallido de la Guerra Civil, cuando en 1936 la imagen de la Auxiliadora fue destruida. No es hasta 2 años más tarde, en 1938, cuando se bendice la actual Virgen que se conserva hoy en día, aunque el rango de coronación canónica sigue vigente en la actual imagen. Ya en el año 2007 se conmemora el centenario de la coronación, donde la hermandad organizó diferentes actos, como un triduo, un rosario vespertino en mayo por las calles del barrio o la bajada a la catedral, donde se vivieron momentos muy emotivos, como el paso de la Virgen por calle Frailes, en la que la hermandad de los gitanos montó un altar con una imagen de gloria en el trono del Señor. Ya en la mañana del sábado 30 de junio, justo 100 años después, María Auxiliadora presidió una misa, esta vez en el baldaquino del altar mayor de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, donde estrenó nuevas coronas conmemorativas del centenario. En la tarde de dicho día, María Auxiliadora recorrió el centro de la ciudad y posteriormente parte de su barrio de capuchinos, tal y como hizo 100 años antes. Como curiosidad, a pesar de que la imagen primitiva de la Auxiliadora se destruye, las coronas de coronación se conservan tal y como se pudieron ver en las últimas extraordinarias de la Virgen, como fue la magna de 2018 o la extraordinaria de 2024. En la fotografía podemos ver las coronas originales a la izquierda y las coronas que estrenó por el centenario a la derecha. Victoria, 8 de febrero de 1943. La Virgen, que estaba a salvo en la catedral tras la guerra, vuelve al santuario en procesión en 1939, justo una semana posterior al Domingo de Resurrección. Incluso la tribuna oficial se dejó montada para dicha vuelta. Al llegar al santuario, el obispo preguntó a la multitud si deseaban coronarla canónicamente, con grandes vítores como respuesta. Aquí comienza todo. El 18 de agosto de 1940 la autorización es firmada en Roma, aunque no se anuncia hasta el 26 de octubre del año siguiente, en una locución pastoral del obispo. Durante meses la catedral se prepara para el acontecimiento y el 8 de agosto de 1942 la patrona baja a dicho templo, donde permanecería 6 meses. El 30 de enero comenzó la novena extraordinaria en la catedral, organizándose también diferentes actos como exposiciones, inauguraciones, corrida de toros y conciertos. Las crónicas de la época afirman que la catedral jamás había visto tal concurrencia de fieles. En la mañana del 8 de febrero, la Virgen debía ser trasladada muy temprano y de forma privada al altar situado en la plaza del General Torrijos, actual Plaza de las Tres Gracias, pero de forma imprevista, gran cantidad de fieles se presentaron en el lugar y acompañaron a la Virgen rezando el rosario. A las 10:30 de la mañana comienza la misa de coronación. En el momento de imposición de la corona se lanzaron cohetes, se dispararon salvas, las bandas interpretaron el himno nacional y aviones que sobrevolaban el altar lanzaron flores. La Virgen regresó a la catedral en un sencillo trono de flores, atravesando el paseo del parque repleto de personas que querían contemplarla.
Una vez en la plaza del obispo, alrededor de las 1:30, la Virgen se posó mirando al pueblo en el dintel de la puerta. Ya por la tarde, a las 4, sobre una carroza de flores, salió de la catedral para protagonizar una procesión hasta su santuario. Al llegar al compás de la Victoria, un gran arco fue levantado por el ayuntamiento, donde la Virgen se posó y las tropas desfilaron delante de ella. Ya en 1993, la patrona celebró el 50º de su coronación. La imagen bajó a la catedral, donde se instaló un altar para la celebración de un triduo, la primera semana de febrero. En la tarde del 7 de febrero protagonizó una extraordinaria su santuario. Ya en 2018, con motivo del 75 aniversario de su coronación, se celebraron diferentes actos. Entre otros, un besamanos magno, un besamano de la patrona en la catedral y una procesión magna con todas las coronadas de la ciudad, celebrada el 26 de mayo de dicho año. Como curiosidad, las coronas se pagaron casi en su totalidad por el ayuntamiento y la diputación, ya que con la recolecta popular no se consiguió debido a la crisis que atravesaba España tras la Guerra Civil. El diseño estaba basado en la corona de Isabel la Católica. Dolores de Expiración, 4 de octubre de 1986. El 20 de enero de 1985, la hermandad presenta su solicitud de coronación al obispo de Málaga, apoyada por 15.000 firmas, que fue aprobada el 19 de abril del año siguiente, adhiriéndose más tarde el Papa. Todo se prepara en tan solo 5 meses. Tras el triduo preparatorio en agosto y el pregón del día 27, el 28 de septiembre a las 7:30 de la mañana, en un rosario de la aurora acompañado por miles de personas, la Virgen de los Dolores se traslada a la Catedral de Málaga. Al llegar, la Virgen se expone en un besamanos extraordinario, y en los siguientes días la hermandad monta un impresionante altar en el interior de la catedral, donde los días 1, 2 y 3 de octubre se celebra el triduo extraordinario. En la tarde del 4 de octubre, a las 6:30 de la tarde, se celebró el pontifical de la coronación. El Ayuntamiento de Málaga y la Guardia Civil actuaron como padrinos de la ceremonia. La catedral completó su aforo, por lo que se tuvieron que instalar altavoces en los alrededores. Durante la mañana del 5 de octubre, la Virgen, ya en su trono, recibía ofrendas florales, para que a las 5 de la tarde comenzara la procesión por las calles del centro y de su barrio, recorrido en el que recibió malagueñas, bengalas, petaladas, cante flamenco y verdiales. Difícil es olvidar su paso por la tribuna de los pobres, donde los allí presentes la recibieron con el encendido de bengalas de manos. En su recorrido, recortado por amenaza de lluvia, la Virgen tuvo encuentros muy especiales. La Virgen del Carmen salió a recibirla a las puertas de su iglesia, o eso es lo que en un principio estaba planeado, ya que finalmente, por la amenaza de lluvia, la Virgen de los Dolores de Expiración solo bajó la mitad de calle Ancha, mientras que la Virgen del Carmen subió la otra mitad de calle Ancha, y allí ambas imágenes se encontraron frente a frente. También, al llegar a la Casa Hermandad, el Cristo de la Expiración salió en su trono de Semana Santa a recibirla. En el año 2011, la hermandad conmemora el 25 aniversario de la coronación, con la celebración de un triduo extraordinario en San Pedro. Posteriormente, la Virgen fue llevada en Rosario de la Aurora a la catedral, el 8 de octubre, para presidir una misa conmemorativa. Por la tarde, tras un breve traslado de la Virgen a la Casa Hermandad de Estudiantes, sale en procesión extraordinaria, rememorando algunos de los momentos vividos en 1986, como el encuentro con la Virgen del Carmen del Perchel. Como curiosidad, la corona de coronación fue realizada con restos de la antigua corona de 1945, robada en 1984. En las fotografías podemos observar la corona de 1945 en la primera, los restos recuperados de la corona robada en la segunda y la corona de coronación en la tercera. También como curiosidad, el ladrón de dicha corona fue librado por el rico en 1988. Esperanza, 18 de junio de 1988. Es tras la coronación de la Victoria en 1943 cuando comienza a surgir la primera idea de coronar a la Virgen de la Esperanza, pero no es hasta el 14 de marzo del 53 cuando la archicofradía lo aprueba en Cabildo. En 1970 se retoman los trámites con la creación de una comisión pro coronación, pero finalmente deciden llevar a cabo proyectos de más envergadura como la Casa Hermandad. Finalmente, el 15 de enero del 85, la hermandad lo solicita al obispo de Málaga. Poco después se anuncia la construcción de la basílica, comenzando con las obras inmediatamente. Sería un regalo por la coronación. En esos meses de 1985, la agrupación y la Junta de Andalucía se suman a la petición de coronar a la Virgen de la Esperanza. El 21 de junio de 1985, el obispo abre el expediente de coronación y el 12 de marzo del 86 firma el decreto que le concede dicha distinción. Aunque se planteó coronarla con su misma corona, comienza la Operación Gramo de Oro,
Una recogida de oro que es todo un éxito. En mayo del 88 comienzan los actos de coronación, con la presentación del cartel, un triduo en Santo Domingo y posterior despedida para trasladarse definitivamente a su nueva basílica, que fue consagrada el 4 de junio del 88. Allí tiene lugar el triduo de coronación. El 18 de junio, a las 5:30 de la tarde, la Virgen sale en su trono de procesión camino a la Plaza de la Constitución, donde se coronaría. La banda de bomberos y la banda de salteras acompañaron a la Esperanza en su ida, con un radiante sol que de forma inusual iluminaba la cara de la Virgen. A las 8:30 llegaba al altar instalado en la Plaza de la Constitución, donde unas 10.000 personas presenciaron las cerca de 2 horas y 30 minutos del pontifical, estallando en aplausos con la imposición de la corona y el posterior beso en la mejilla del nuncio a la Virgen. Sobre las 11:30 de la noche, la Virgen comenzó su regreso. Malagueñas y lluvia de jazmines la despedían de aquel altar efímero, para comenzar el regreso a su nueva basílica. Las masas de personas que la esperaban en carretería apenas dejaban avanzar el trono. En la tribuna de los pobres, el coro del Rocío y una rondalla actuaron frente a ella, y numerosos ramos de flores y jazmines fueron depositados a sus pies antes de volver por el puente de la Aurora y Almercobal de la Mota, encerrándose pasadas las 3 de la madrugada. 25 años después, en 2013, la hermandad celebró el aniversario con la celebración de un pregón, triduo y besamanos, para posteriormente trasladar a la Virgen a la Casa Hermandad para la celebración de una procesión extraordinaria. El 22 de junio de 2013, la Virgen volvió a revivir aquel día de 1988, con un acto emotivo en el mismo lugar donde se coronó, y una procesión de regreso donde no faltaron las petaladas, los cantes y unas calles abarrotadas de personas hasta las 5:30 de la madrugada. Como curiosidad, en 1988 hubo un movimiento en contra por el gasto en la corona, aunque la corona fue costeada con lo donado. En la ida hubo un pequeño altercado con personas que querían boicotearla, tal y como se ve en la fotografía, pero se desalojó rápidamente por la policía. Trinidad, 21 de octubre del año 2000. En 1994, Juan Pablo II declara que el año 2000 estaría dedicado a la glorificación del misterio de la Santísima Trinidad, hecho que supone un empujón para que la Junta de la Hermandad comience con los trámites. La Hermandad aprueba en Cabildo el 29 de junio de 1999 solicitar la coronación de la Trinidad y, aunque no estaban seguros de cumplir con la antigüedad de la imagen, tras varias reuniones, reciben una llamada del delegado de cofradía que les apremia a entregar la solicitud cuanto antes. Rápidamente se elabora un libro justificando la devoción, historia y arte de la Trinidad, que es entregado al obispo el 4 de octubre de 1999. La hermandad recibe el visto bueno del obispado, aunque el decreto no se firmó hasta el 15 de octubre del año 2000, tan solo una semana antes de la coronación. Ya en el año 2000, el obispo aprueba los actos de la coronación, que comenzarían en septiembre con la presentación del cartel, una exposición que recibió unas 5.000 visitas, conferencias, conciertos y el triduo de coronación, celebrado en San Pablo los días 16, 17 y 18 de octubre. El día 19, en unas andas y con una capilla musical, se trasladó a su casa hermandad, desde donde salió a las 8 horas del día siguiente hacia la catedral. A mitad del camino, la lluvia apareció y se tuvo que acelerar el paso y el manto de la Virgen fue cubierto. Según nos cuenta Ignacio Castillo, el momento más emotivo fue cuando el primer trono de 8 varales entró en la catedral, tras modificar los varales para poder plegarlos y colocar una rampa de 9 metros para salvar la reja. La Trinidad entró en la catedral a las 10:30. Ya el 21 de octubre del año 2000, a las 12 de la mañana, coincidiendo con la misma fecha en la que se bendijo la antigua imagen de la Trinidad, tuvo lugar el pontifical de coronación, en el que el obispo de Málaga y el superior de los trinitarios coronaron canónicamente a la Virgen de la Trinidad. Las dudas sobre la lluvia volvieron, pero a las 6 de la tarde el sol iluminó la torre del templo y la Virgen pudo salir. Se vivieron momentos emotivos. En la Constitución, el trono se levantó en el lugar donde se coronó la Esperanza, mientras sonaba su himno de coronación. Las monjitas recibieron a la Virgen, que posteriormente llegó a su barrio donde fue recibida con bengalas. Cohetes y petaladas tuvieron lugar en calle Trinidad, y al llegar al encierro se bendijo un mosaico. La semana posterior estuvo en besamanos en San Pablo. Este 2025, la hermandad celebrará el 25 aniversario de coronación de la Trinidad, donde plantean varios estrenos y una salida extraordinaria. Como curiosidad, cuando se fue a Sevilla por el diseño de la corona, tenían allí un proyecto para la coronación canónica de la Esperanza de la Trinidad, pero la Hermandad del Cautivo se enamoró de él y finalmente se quedó con el diseño, aunque con algunas modificaciones. Y con esta coronación termina el programa de hoy. Ya continuaremos en otra temporada con la parte 2.